Imagina que estás trabajando con esta tienda online de comida y productos para mascotas. Te cuentan que hace 6 meses corrió una campaña en dos diferentes canales y nuestro objetivo es saber si realmente esta campaña tuvo algún impacto en el negocio, si valió la pena haber invertido en ads, ya que los resultados al inicio pues no fueron muy buenos. Entonces tenemos esta tabla que seguramente tú estás acostumbrado ya a trabajar con este tipo de resultados, en donde podemos ver cuál fue de entrada, pues el gasto de la campaña. Vemos que en ambos canales se gastó lo mismo y también tenemos cuánto nos generó en revenue cada uno de los canales. De entrada ya vemos que pues pareciera ser que TikTok le fue mejor, ¿no? Sin embargo, cuando vemos el retorno de inversión publicitaria, pues en general perdimos dinero, ¿no? Gastamos mucho más de lo que nos dejó esta campaña. Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis mucho más a detalle, ya que si nos quedamos únicamente con esta tabla, pues la conclusión es muy sencilla, esta campaña fue un total fracaso. Vamos a ir más allá y vamos a responder una pregunta mucho más interesante a nivel de usuario, ¿no? Es decir, ¿qué canal nos trajo mejores clientes? Entonces tenemos que hacer un análisis a nivel de usuario o a nivel de cliente, más que un análisis a nivel de campaña, ¿ok? Entonces, lo primero que a mí se me ocurre es poder hacer una distribución del ticket promedio. ¿Qué es esto de una distribución de ticket promedio? Básicamente es un gráfico que nos dice en el eje Y cuántos usuarios tuvimos y en el eje X, agrupando el ticket promedio de cada uno de los usuarios, cuál fue el porcentaje en cada uno de estas agrupaciones. Entonces, fíjate que acá nos dice algo bien interesante. El 42% de los usuarios en el canal de TikTok compraron de 1 a 10 dólares, ¿ok? El 26 compró de 11 a 20 dólares, el 17 el de 21 a 30 dólares y solamente el 5% compró más de 41 dólares. Entonces, ¿qué nos está diciendo este gráfico? Pues de entrada lo que vemos es que en TikTok el ticket es un poco más bajo en comparación a Instagram. Fíjate que aquí el 33% de los usuarios compraron de 11 a 20 dólares y el 27 de 21 a 30 dólares. Es decir, que más de la mitad compró más de 11 dólares, ¿ok? Y si regresamos a la tabla inicial, esto hace sentido, ya que si vemos acá, el ticket promedio es la única métrica que está más alta, ¿no? Que es mayor en Instagram que en TikTok, ¿ok? Entonces, la distribución del ticket promedio, en resumen, nos dice qué fue lo que pasó con estos usuarios, es decir, qué tanto nos compraron y cómo están agrupados estos usuarios. Ahora, es interesante porque aquí encontramos, por ejemplo, este 10% de usuarios que compró de 31 a 40 dólares en su ticket promedio, pues son usuarios que podrían ser relevantes para nuestro negocio. Quizá valdría la pena entender tanto en TikTok como en Instagram, ¿no? Que aquí en Instagram son más, son 19%, cuáles fueron los comportamientos de compra de estos usuarios, qué productos adquirieron, cuáles son sus demográficos, edad, sexo, país, etcétera. ¿Ok? Entonces, adicional a esto, el ticket promedio puede complementarse muy bien o nos puede ayudar muy bien a entender, pues si el usuario está comprando mucho o está comprando poco, pero también si el usuario está comprando productos más caros. A lo mejor tenemos una distribución de precios en nuestro catálogo de productos que son productos económicos, productos caros, ¿no? Eso también lo podríamos ver haciendo otro tipo de análisis. Fíjate que en este gráfico, que puede parecer un tanto confuso, en este lado, ¿no? En el eje Y, tenemos el número de productos comprados en cada una de las transacciones. Cada puntito que vemos acá, todos estos puntitos, representan una transacción, ¿ok? Entonces, como te digo, en el eje Y tenemos el número de productos comprados, el máximo fue 7, es decir, que en una transacción, un usuario o varios usuarios compraron hasta 7 productos, ¿no? Y en el eje que nos dice es el revenue, ¿ok? Los ingresos que tuvimos en cada transacción. Vemos que hay usuarios que nos generaron en una transacción hasta 70 dólares. Bien interesante, ¿no? Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Vamos a dividir este gráfico en 4 partes, ¿no? En este cuadrante. Y vemos algo bien interesante. En este cuadrante, en este lado, vamos a señalarlo aquí, en este cuadrante, lo que tenemos son los usuarios, llamémosle convencionales, ¿no? Que compraron pocos productos y el revenue, pues en realidad tampoco fue tanto, ¿no? Pero tenemos otro segmento mucho más interesante, que son los usuarios que compraron poco y nos generaron mucho revenue. Eso quiere decir que estos usuarios compraron seguramente productos high ticket, compraron productos más caros. Entonces, valdría la pena, mismo caso, poder hacer una segmentación de estos usuarios, porque al final son usuarios que
A lo mejor nos compraron muy poquito, pero nos compraron productos que son caros, ¿no? Tenemos otro cuadrante, que es el cuadrante de los usuarios, ¿no? Los que están, este cuadrante que está arriba, que son usuarios que compraron muchos productos, pero no nos generaron tanto revenue. Quizás son usuarios que compraron productos low ticket, ¿no? Y luego el último cuadrante son usuarios todavía más interesantes, que son usuarios que compraron mucho, es decir, muchos productos y nos generaron mucho revenue, ¿ok? También valdría la pena hacer un análisis de estos usuarios y quizá a estos otros usuarios de acá, pues podríamos excluirlos, ¿no? Si es que no queremos este tipo de usuarios que compran productos low ticket, ¿ok? Entonces fíjate cómo este análisis ya nos ayuda a entender mucho más lo que está pasando y qué tipo de clientes nos trajo cada uno de los canales. Solo para asegurarnos que estamos interpretando bien este chart, recordemos que en rosita está Instagram y en negro está TikTok, ¿ok? Eh, Otra cosa que podemos hacer para este análisis es analizar la tasa de recompra. Esto es bien interesante porque lo que nos decía el contexto de esta campaña es que la campaña se corrió hace 6 meses. Entonces, ¿qué pasó después de que adquirimos a estos clientes? Entonces, fíjate que del 100% de los usuarios que adquirí en ese periodo de campaña, al siguiente mes solamente el 46% me recompraron, ¿no? Y al mes 6, solo el 25%. En este caso, en el canal de TikTok, ¿no? Pero de los usuarios que adquirimos por Instagram, fíjate que al mes 6, casi la mitad de los usuarios me siguen haciendo recompras. Este análisis también nos dice muchísimo de qué fue lo que pasó con los usuarios que adquirí a través de cada uno de los canales, porque incluso al mes 3, es decir, 3 meses después de que los adquirí, más de la mitad me sigue haciendo compras en mi sitio online, ¿ok? Entonces, este análisis de recompra nos ayuda también a entender mucho más a detalle qué pasó con nuestras campañas, ¿ok? Finalmente, podemos analizar el lifetime value, ¿ok? El lifetime value lo que nos dice es el total de los usuarios que adquirimos, cuánto me han estado generando a lo largo de estos 6 meses desde que corrió la campaña. Entonces, al inicio, pues ya sabemos que TikTok le fue mejor que Instagram. Pero nota que al mes 1, esta curva se cae muchísimo. Eso quiere decir que un mes después de que adquirí estos usuarios, pues ya no me están comprando igual, me están comprando mucho menos que en el mes de adquisición. Sin embargo, en Instagram la curva es mucho más aplanada y eso quiere decir que los usuarios me siguen comprando recurrentemente, me siguen generando revenue bastante recurrente meses después de que los adquirí, ¿ok? Podríamos también verlo de forma acumulada, es decir, ver el agregado de estos datos, es decir, cuánto nos ha ido generando el total de usuarios de, en este caso, Instagram. Y como podemos ver la curva, pues es evidente, ¿no? Que a lo largo del tiempo me es mucho más rentable adquirir usuarios en Instagram que adquirir usuarios en TikTok, ¿no? La curva es mucho más plana y nota algo bien interesante. Aquí, en Instagram, en este punto, en el mes 2, yo ya recuperé mi inversión porque gasté $1,500 en esta campaña y aquí el conjunto de estos usuarios que adquirí ya me pagó esos $1,500, ¿no? Sin embargo, en TikTok, hasta el mes 6, yo logro tener un retorno de inversión publicitaria, ¿ok?